Hola, ¿cómo le va? Un placer reencontrarnos en esta nueva edición de Pool Económico, el programa sobre seguros, bancos y economía que usted tiene todos los martes a las 11 de la noche acá por Metro. Bueno, le cuento que hoy vamos a hablar sobre el aseguramiento de los grandes riesgos, cómo se aseguran los grandes riesgos en la Argentina, y para ello hemos convocado a los especialistas que en muchos casos también, abarcan el aseguramiento a nivel regional. Estoy con el señor Claudio Paso, director de construcción del grupo AIG, y además ya le damos un anticipo. Claudio va a ser disertante en Expo Estrategas 2015, la conferencia y la exposición que está organizando la revista Estrategas, que estamos organizando el próximo 10 y 11 de agosto en la Rural, a un día después de las PASO a nivel nacional. Gracias, Claudio, por estar en Pool. Y Pablo Cabrera, gerente de Ingeniería y Análisis de Riesgo de Alianza Argentina, que ya también, Pablo, has estado acá en el programa, sí, y has sido disertante el año pasado. El año pasado en Expo Estrategas. Así que, bueno, un gusto que estén los dos aquí. Bueno, para meternos en el tema, cuando hablamos de construcción y de montaje de un gran riesgo, ¿qué características tienen los asegurados? Claudio. Bueno, ustedes pueden contestar indistintamente, sí. Bárbaro. Es la idea de ir siguiendo el hilo del tema. Gracias por la invitación. Cuando hablamos de un gran riesgo en construcción y montaje, mayormente estamos hablando de proyectos de cierta envergadura, con asegurados más bien sofisticados, proyectos más bien complejos, con requerimientos y una atención especializada hacia esos contratistas. Coberturas ya no tan simples, y en ese sentido es que hay que estar atentos a poder brindar esas soluciones para estos grandes proyectos. ¿Y qué coberturas concretamente agrupan las pólizas que atienden a estos riesgos? Cuando hablamos de construcción y montaje estamos hablando de pólizas plurianuales, no son los riesgos renovables, las pólizas operacionales, y tenemos que adecuarnos, hay que entender la dinámica de lo que es un proyecto desde digamos, la vida de la obra, desde su comienzo hasta su fin, las diferentes etapas. Dame unos ejemplos de qué tipo de obras. Bueno, puede ser proyectos de infraestructura, como ser túneles, puertos, presas, autopistas, o más relacionado a montaje, todo lo que tenga que ver con maquinaria, líneas de procesamiento, automotrices y todo lo relacionado a las exposiciones a pruebas en esos tipos de riesgos. Clarísimo. Pablo, cuando se trata de empresas que tienen dependencias en varias ciudades, por ejemplo, de Argentina o en varios países, ¿cómo se encarga el aseguramiento? Vos que estás a nivel regional también lo podés, si es global, si es local, te hago la pregunta a vos y después, no sé cómo lo manejan ustedes. Nosotros, digamos, la Meridional en Argentina o digamos AIG a nivel mundial, lo que podemos es armar son programas de seguros para contratistas que hagan obras en diferentes países. Como tenemos una vasta red de oficinas en Latinoamérica, podemos encarar con estos contratistas estas pólizas abiertas de proyectos que son contratistas argentinos que hacen obras en diferentes países, y podemos bajarla a los diferentes países y cumplir los requerimientos de este asegurado argentino. Está clarísimo. Pablo, ¿cómo se manejan ustedes? Bueno, en el caso de empresas industriales, que están generalmente diversificadas, hoy en día la tendencia es la transnacionalización en las empresas industriales. Sí. Entonces tienen plantas, pueden tener en Argentina, en los países limítrofes o en otros lugares del mundo. En ese caso lo que se tiene que armar es, similar a lo que dijo Claudio, un programa de seguros internacional donde cubre los distintos riesgos en los distintos países. Entonces hay que ver, hay que elaborar pólizas máster que cubran los posibles siniestros en los distintos lugares. Entonces es bastante complejo y no todas las compañías están, digamos, capacitadas como para armar ese tipo de programas. Y se dan relaciones complejas entre las filiales, por ejemplo, de interdependencia, cuando una filial fabrica una cosa que si deja de fabricar puede afectar a la otra. Entonces ese tipo de relaciones se tienen en cuenta en las pólizas también. En el armado también, en el programa y de las coberturas que se den. ¿Cuáles son las principales problemáticas que enfrentan ustedes para la gestión del riesgo así, digamos, a priori? Que dicen, nosotros
hoy tenemos un problema tal cosa? Y muchas veces el desconocimiento del riesgo por parte de los mismos asegurados, muchas veces, que no tienen mesurado el riesgo, entonces no saben bien qué transferir y qué no transferir al mercado asegurador. Entonces eso se da en ciertas empresas, en otras ya han desarrollado técnicas de gerenciamiento de riesgo para poder identificar eso, pero realmente creo que falta mucho en el tema de gerenciamiento de riesgo para poder saber exactamente lo que se quiere cubrir y lo que no. Claro, es increíble, pero es una realidad. Trazar un mapa de cuáles son los riesgos y definir estos los asumo. Exactamente. La empresa los asume y los traslada a lo mejor al mercado financiero o al mercado asegurador. O al mercado asegurador los transfiere de otra manera con una cobertura de seguros. Eso es una decisión que es porque faltan risk management, manager en las empresas. Falta, digamos que la Argentina está en un proceso de evolución. De 10 años o 15 años atrás a esta parte ha evolucionado bastante, pero falta risk management y gente capacitada para ese tipo de temas. Entonces, está en proceso de mejora, pero todavía falta bastante para recorrer. Claudio, para el tema de construcción, ¿cuáles son las problemáticas? Creo que complementando también con lo que dice Pablo, y haciendo un poco mea culpa del lado de la industria de seguros, tenemos que desmitificar un poco lo que es construcción y montaje y animarnos quizá a suscribir más, que las compañías puedan profesionalizar más su plantilla de personal. Tenemos que darnos una idea de que normalmente estamos a cientos de kilómetros en una compañía de seguro suscribiendo y a cientos de kilómetros de lo que es un riesgo. Entonces, ¿dónde está concretamente la construcción o la línea de montaje que están asegurando? Una obra tiene una dinámica muy especial, es algo muy vivo, digamos, va cambiando mucho las exposiciones desde las fundaciones hasta la finalización de la obra. Claro. Entonces, poder entender qué van a hacer, cómo lo van a hacer, en qué tiempo lo van a hacer, eso es responsabilidad de nosotros como industria aseguradora y poder devolver eso a los asegurados como un producto que realmente les sirva, ¿no? Entonces creo que eso es un buen desafío que tenemos hacia futuro. Plantearon dos cosas, una del lado del asegurado y otra desde el lado de los aseguradores, ¿no? ¿Qué características tiene hoy la oferta local de estas coberturas? En el caso de, bueno, ustedes son dos líderes del mercado en la Argentina y a nivel regional, ¿no? Y a nivel mundial también. Bueno, yo te diría a nivel industria, hay una amplia oferta de coberturas. Muchas veces el límite es la capacidad, porque las empresas industriales van creciendo, van aumentando sus exposiciones a riesgos y a veces es difícil conseguir la capacidad Pero necesaria. Estamos hablando de coaseguros, digamos, en estas grandes riesgos, en general, es decir, lo aseguran varias compañías. En general lo tienen que asegurar varias compañías. Cuando estamos hablando, esto es a nivel mundial, cuando estamos hablando de exposiciones a riesgo de 100, 200, 300 o más millones de dólares, entonces no hay un solo asegurador que quiera participar exclusivamente en esa exposición. Entonces, no siempre, pero es casi seguro que va a haber varias compañías importantes involucradas en las pólizas. Y reaseguradores. Y reaseguradores, por supuesto. Claudio, y así nos vamos a un corte y seguimos. En la misma línea. Cuando el segmento es más bien chico, vas a encontrar un montón de compañías con capacidades locales. A medida que los proyectos son más grandes, más complejos, de mayor envergadura, se restringe mucho, se necesita mucho más expertise. Y ahí son pocos los jugadores que por ahí pueden poner la capacidad necesaria y las coberturas requeridas por lo que comentábamos antes, ¿no? Para estos asegurados. Bueno, nos vamos a un corte y seguimos charlando. Se lo anticipamos por Twitter. La semana pasada hubo dos grandes noticias de compras y fusiones en la industria aseguradora mundial. Por un lado, ACE, la Limited y Chubb Corporation anunciaron que las juntas directivas de ambas compañías aprobaron unánimemente un acuerdo definitivo bajo el cual ACE adquiere a Chubb. El monto de la operación es de 28,3 mil millones de dólares en efectivo y en acciones. Al cierre de la transacción, los accionistas de ACE poseerán el 70% de la compañía combinada y los accionistas de Chubb van a poseer o serán dueños del 30% restante. Esa fue la primera noticia. La segunda es que Willis Group y Tower
Watson anunciaron la fusión para crear un líder mundial de asesoría, corretaje y empresa de soluciones. El acuerdo definitivo es una fusión de acciones de transacciones iguales basado en los precios de cierre de acciones ordinarias de Willis y de Towers Watson. El valor de la operación es aproximadamente 18.000 millones de dólares. La compañía combinada se va a llamar Willis Towers Watson. Nos vamos a un corte y seguimos hablando sobre grandes riesgos. No se vayan. La Equitativa, más de 100 años protegiéndolo en todas sus actividades. Seguros de personas, hogar, vida, caución y agro. La Equitativa, desde 1897, gente segura. La cara de la dueña del garage quemado, la de su esposo al ver que lo han robado, la del cuñado, huésped divorciado y la del vecino chamuscado, el rostro preocupado del abogado y el semblante del médico del lindante cambian por completo cuando el santo avanza. La cara de la compañía inspira confianza y ante la urgencia expuesta brinda tranquilidad y respuesta. Elegí bien y cambia la cara. San Cristóbal Seguros, tu compañía. Mi papá es un héroe, porque no le tiene miedo a los monstruos y los espanta de abajo de la cama. Puede hacerme volar hasta el cielo y atajarme con sus manos, porque puede arreglar los juguetes que se rompen, porque siempre me dice, vos podés todo, y nunca se cansa. Y con él puedo todo, porque me cuida como una princesa. Hagas lo que hagas, Allianz te protege para que puedas desarrollar tus sueños y disfrutar la vida al máximo, siempre. Continuamos en Pool Económico, estamos conversando sobre el aseguramiento de los grandes riesgos. Estoy con el señor Claudio Paso, son todos licenciados, ¿no? Ingenieros, ingenieros, mejor dicho, en ingeniería. Y el ingeniero Pablo Cabrera de Allianz y Claudio Paso de AIG. Pasemos a hablar sobre el tema de tarifas. ¿Cuál es la situación hoy? ¿Son suficientes? Estábamos conversando en el corte de la sobrecapacidad que había en el mercado y esto claramente impacta en los precios. ¿Cómo manejan el tema de la competencia por precios? Si se da en algunas actividades, la cosa está más peleada que en otras, me refiero a algunas industrias dentro de lo que es construcción y montaje. Claudio. Bueno, a ver, nosotros obviamente como todas las compañías competimos por precio, pero desde la Meridional localmente o AIG a nivel global, nosotros queremos ir quizá un paso más allá en el sentido de ofrecer una gama de productos al asegurado. Nuestra suscripción está mayormente basada en la ingeniería de riesgos. Tenemos un cuerpo de ingenieros para toda Latinoamérica, para todas las líneas de negocios, desde generación, infraestructura, oil and gas. Entonces, vamos a competir por precio, pero nuestra propuesta es integral, tratando de ofrecerle un valor agregado y que no sea solamente el precio, porque ahí realmente sí va a ser un ambiente más bien como yo siempre le digo a los brokers, ¿no? Se sacan los ojos. Sí. ¿No? Es así. Sí, es verdad. Es así. Es así, Pablo. Es verdad. Yo diría que la competencia por precio se da, hablando de empresas industriales, quizá en un segmento más bajo, en empresas más pequeñas, pero cuando pasamos a empresas más grandes, más sofisticadas, con exposiciones a riesgos más importantes, ya el precio es uno de los factores. También buscan la calidad del servicio que puede dar la aseguradora y obviamente la solidez financiera y su proyección en el futuro. Eso es muy importante porque no quieren sorpresas. Estamos hablando de que están compitiendo todos muy sólidos. Estamos hablando de operadores muy pero sólidos. no son muchos los operadores sólidos que hay en el mercado. Entonces, yo creo que en clientes muy importantes la competencia por precio no siempre es la principal. No siempre. El tema de sumas aseguradas, ¿cómo está siendo? ¿Son suficientes? Había un estudio de LEA, del SI Escriña, que el año pasado, en 2014, decía que el 92% de los asegurados en incendio contaban con sumas aseguradas inferiores al valor de reposición. En infraseguro promedio, en los grandes riesgos industriales, decía LEA, es del 47,9%. Es el más alto de toda la encuesta. Bueno, Claudio. A ver, en las obras de alguna manera ocurre algo similar. Nosotros siempre decimos que el que mejor conoce el proyecto y el riesgo es el propio asegurado.
Y recomendamos que en forma trimestral, en forma semestral, vaya revisando y ajustando el valor de la obra, que como decíamos va cambiando bastante por la dinámica que tiene un proyecto. Si consideramos que las obras pueden durar 2, 3, 4, hay obras que tenemos a riesgo que tienen 8 años de duración, es bastante difícil imaginar que un proyecto al inicio cueste lo mismo, con todas las vicisitudes que pueden pasar y los periodos de inflación y los cambios en los materiales y demás. Entonces, incluso la recomendación... Lo que decían, el tema claro, de la inflación está en dólares, ¿no? Claro, entonces lo ideal es estar cerca del cliente, cerca del broker, cerca del asegurado, para que ante la eventualidad de un siniestro no caigamos en un caso de infraseguro que nadie quiere en ese momento, Totalmente. y menos el asegurado. Sí. Totalmente. Sí. Sí, los querías agregar los algo. números de la encuesta son reales, porque trabajando con siniestros uno ve que en la mayoría de los siniestros, cuando se hace una investigación de suma asegurada, estoy hablando del ramo property, sí, existe un infraseguro y se aplican las prorratas correspondientes. Entonces es un problema que tiene que ver con la inflación en dólares, con la variación de las monedas y con la falta de actualización que debería ser más frecuente y no siempre lo es. Aunque hay empresas que sí lo toman en serio el tema y todos los años evalúan el valor de sus activos y lo declaran a las aseguradoras, ¿no? En ese caso claro, hay menos problemas, pero la mayor parte del mercado hay diferencias importantes. ¿Cuáles son los siniestros más grandes que han tenido? O incluso si nos pueden dar ejemplos concretos de los siniestros que tuvieron que afrontar ustedes. Bueno, sin quizá entrar en detalles, pero sí... Por lo menos la industria. Nosotros nos imaginamos. Es uno relacionado con generación de energía en una planta térmica en la última semana de pruebas por una combinación de razones. Una turbina no paró como debía parar y no solamente tuvo un daño material importante, sino, esto es un tema realmente importante para los asegurados, tiene asociado una pérdida de beneficios adelantada, que es lo que es BI para los riesgos operacionales. Este concepto es el que se aplica para lo que es montaje. Entonces, claro, todo el periodo de reposición hasta que empezó de vuelta a operar la planta, o que empezó a operar, fue realmente grande, y estamos hablando de un siniestro de más de 40 millones de dólares. Wow. Ustedes también pagaron otro que lo hicimos una... Hemos pagado... Lo hemos comentado. Hemos pagado un siniestro, por ejemplo, en el Allianz, área de... cuando digo ustedes... Sí, Allianz, un siniestro del área de manufactura, no hace 2 años, de 35, 37 millones de dólares. También Allianz pagó no al 100%, ¿no es cierto? Nosotros tenemos un share, una parte del seguro. También el siniestro más grande de Argentina de los últimos tiempos, provocado por una inundación que provocó una explosión de alrededor de 600 millones de dólares en una instalación de refinación de petróleo en Argentina, que fue creo que el más grande del mundo para Allianz. Una refinería en la zona de La Plata. Sí, nosotros lo contamos acá en el programa. Y realmente son siniestros que son muy importantes y obviamente están a la altura de lo que son las plantas que se están cubriendo, ¿no? Que son muy grandes y tienen mucha actividad. Ya me hicieron así, pero quiero hablar 2 cosas. Una, el tema de seguridad industrial, que es un tema, hablaste de eso en la Expo del año pasado, y después quería que nos dieras un anticipo de lo que vas a hablar en la Expo. Bueno, corto. La seguridad industrial está mejorando, las aseguradoras estamos mucho más juntas, entre todas, yendo hacia el mismo lugar, o sea, ayudando a los clientes a tener instalaciones más seguras. Está mejorando la legislación muy de a poco en cuanto a protecciones contra incendio, y es un camino que está en mejoría. Entonces la verdad eso nos pone bastante contentos. Obviamente que eso no es algo que se mide en 1 o 2 años, sino es para los próximos 10 o 15 años. Pero empezaron a juntarse a ir en esa línea. Hay un consenso, en qué son las buenas medidas de protección, y se está avanzando sobre eso. Así que eso realmente es muy positivo. Bárbaro, promisorio. Fantástico. Pablo, Claudio, decías cómo funciona un modelo de financiamiento, ¿no? Bueno, de grandes obras. La idea es hablar de las PPP, que son las participaciones público-privadas, y
definitivamente consideramos que es el futuro de lo que va a ser el financiamiento de los grandes proyectos de infraestructura. Hoy por hoy se da en determinados países de Latinoamérica. Nosotros tenemos la posibilidad de liderar cuentas en Brasil y en Perú bajo este concepto. Y son asociaciones por las cuales se crea un vehículo, es mayormente encarado a proyectos de infraestructura, como ser metro, como ser gasoductos o bueno, puede ser desde cárceles hasta proyectos viales, en los cuales el Estado se asocia con los privados. El fondeo, digamos, no lo tiene que hacer, el financiamiento no lo tiene que hacer el Estado, sino lo hace el privado, y bajo este mecanismo se otorga una concesión por determinados años, que son los términos que tienen que acordarse, y bajo este concepto se están haciendo grandes proyectos en el mundo. ¿Esto es nuevo acá? Sí, todavía esto no se está... No, y creemos que a mediano plazo es lo que vamos a estar analizando. Genial, te haré todas las preguntas en la Expo. Sí, perfecto. Disertante de Fuestrategas 2015 en agosto, en la Rural. Pablo Cabrera, ex disertante de Fuestrategas, un gusto los dos que hayan estado en el programa. Gracias, nos vamos a un corte y seguimos hablando, estamos con el abogado Marcelo Rodríguez. El estudio Gustavo Costas y Asociados, un estudio jurídico con más de 25 años al servicio de la industria aseguradora, especializado en la atención de mediaciones, juicios y recuperos en seguros generales y RT en todo el país. Continuamos en Pool Económico, estamos en nuestro bloque de asuntos jurídicos. Me acompaña el abogado Marcelo Rodríguez, es socio del estudio Gustavo Costas y Asociados. Contanos, un gusto, Marcelo. Buenas noches. Buenas noches. Contanos un poco qué experiencia tienen ustedes desde el estudio con los grandes riesgos. Mira, muchas veces los grandes riesgos están relacionados con grandes siniestros, como hablaron recién, digamos, ¿no? Nosotros parte de la tarea en el estudio es el de recupero de estos siniestros en aquellas veces en que un agente externo tiene participación en el siniestro y es responsable de esta producción del siniestro. Entonces, con varios de nuestros clientes hemos mantenido una charla al respecto de que en esas ocasiones donde se producen grandes siniestros, es buena la participación o es oportuna la participación del estudio al momento de la liquidación de ese mismo siniestro, no después. Cuando la compañía detecta que en principio puede haber alguna posibilidad de recupero contra algún responsable en parte o en todo de esa producción del siniestro, nos contacta a nosotros y participamos juntamente con el liquidador del siniestro, no liquidando el siniestro porque esa es tarea específica del liquidador, pero sino tratando de en ese momento determinar la existencia de ese tercero o no, identificarlo, colectar alguna prueba que después pueda ser de utilidad al momento del recupero. Y contanos, muchas veces se habla de lo que es la agravación del riesgo, pero no hay mucha información al respecto. Concretamente, ¿no? ¿Qué es la agravación? La agravación del riesgo es un cambio. Me imagino que se agrava, pero no más precisamente. Sí, a veces la definición un poco, la propia palabra nos trae la definición, pero es un cambio en el estado del riesgo, tal como fue tomado por la compañía en su momento, en el cual se altera, ya sea la probabilidad de ocurrencia del siniestro o la intensidad en la que se puede producir el siniestro, de tal forma que si la compañía hubiese sabido ese cambio en el riesgo, al momento de contratarlo, lo hubiese contratado de otra forma, ya sea con mayor tarifa, con la aplicación de alguna franquicia o con la estipulación de alguna cláusula de exclusión específica, o directamente hubiese decidido no asegurarlo. Entonces, tenemos un estado de cosas en que la compañía está asegurando un riesgo que no conocía que estaba asegurando, digamos, ¿no? Hay dos características principales o esenciales
de esta agravación del riesgo. La primera es que esta modificación al estado o condiciones del riesgo es posterior a la contratación. Va el asegurado, en su momento declara que el riesgo es este, la compañía establece la prima, lo que fuese, para establecer bien cuál es el precio de la póliza, digamos, y en el día de mañana el asegurado cambia ese riesgo, lo muta, pero no un cambio así pequeño, sino un cambio como el que dijimos recién, que de la compañía haberlo sabido hubiese contratado de otra forma o hubiese determinado no contratarlo. Y la propia ley de seguros establece en este caso que esta modificación al riesgo es una cláusula o una condición especial de rescisión del contrato. En estos casos, o en cualquier contrato de seguros, hay obligaciones tanto del asegurado como del asegurador. Sí. El asegurado, si sabe que ese riesgo que tomó cambió o mutó, tiene la obligación de denunciarlo a la compañía. Si lo denuncia la compañía en tiempo, la compañía puede determinar, decir, bueno, a ver, cambiemos un poco la prima, como dijimos recién, apliquemos una franquicia, pongamos alguna cláusula de exclusión, o no, ¿sabes qué? Yo este riesgo no lo pienso tomar, rescindo el contrato, fíjate si aseguras en otro lado. Pero la mayoría de las veces no pasa así. La mayoría de las veces la compañía toma conocimiento de esta agravación del riesgo cuando se produce un siniestro. ¿Pero hay mala intención del asegurado o...? A veces hay mala intención y a veces la circunstancia o el desconocimiento, a veces hay negligencia, no siempre hay dolo. Pero, como ya te dije, la compañía normalmente se da cuenta que hubo una agravación del riesgo cuando ocurrió un siniestro, ya sea por la propia denuncia del asegurado o porque mandó a investigar ese siniestro y se da cuenta que el riesgo que había tomado es totalmente distinto al que verdaderamente estaba cubriendo. Otro tema como último, Marcelo, hay otra de estas palabritas que todos las usamos como si supiéramos, ¿cómo se llama? ¿Qué pasa con la carga de la prueba? La carga de la prueba. Carga la prueba. En principio es carga de la compañía, de la aseguradora, demostrar que esas modificaciones hubiesen alterado su forma de contratación. Te doy un ejemplo claro y cortito para que sepamos de qué se trata. Es el típico caso de una persona que va a asegurar un auto como de uso particular y el día de mañana se le ocurre poner ese auto como remis. Claro. Entonces, tiene un siniestro, la compañía lo manda a investigar y se da cuenta que el auto era utilizado como remis. La jurisprudencia ha sido bastante clara en ese sentido, porque ha dicho, no es lo mismo usar un auto en forma particular que usarlo en forma comercial. Si lo usamos en forma comercial estamos agrandando la probabilidad de que ocurra un siniestro. Pero la prueba la tiene que demostrar la prueba la tiene que demostrar la compañía de seguros. Siempre la tiene que demostrar la compañía. Marcelo Rodríguez, un placer que hayas estado en el programa. Muchas gracias. Vamos. Muchísimas gracias por estar ahí. Lo espero el próximo martes a las 11 de la noche, como siempre, acá por Metro.